Mi primer video fue sobre el fandom de The Warning, y aunque le tengo mucho cariño, está mal editado, muy mal narrado, tiene una miniatura horrible y honestamente ya no sirve de nada tenerlo ahí, por lo que veo adecuado hacer una versión un poco más acoplada a lo que es mi contenido hoy en día. Y sobre todo, me gustaría poder analizar si con el gran crecimiento que han tenido desde que hice ese video, su fandom ha mejorado o empeorado. Por cierto, antes de empezar, durante varios momentos del video pondré extractos de varias llamadas que hice con algunos creadores de contenido de The Warning. Instagram es probablemente la plataforma con mayor variedad de contenido dentro del fandom. Ahí te puedes encontrar de todo: memes, fanarts, fotos de conciertos y mucho contenido hecho solo por diversión. Y dentro de este mar de creatividad, hay varias cuentas que se caracterizan justo por eso, por hacer de todo un poco: compartir noticias, hacer memes, reels de entrevistas o videos antiguos, encuestas o simplemente chistes para los que llevamos un buen rato siguiendo a la banda. Y vámonos, le dice, vámonos. Uy, la de mi huerca. Son como cuentas multitask y muchas veces son las que más disfrutas seguir cuando no quieres perderte de nada. De hecho, un ejemplo perfecto de esto son The Warning Argentina y Disciple 404. Son de las mejores cuentas que existen dentro del fandom. En las entrevistas que les hice a ambos, me contaron cómo ha sido su experiencia creando contenido y lo mucho que sus cuentas han cambiado desde que empezaron. Por ejemplo, Caro me explicó que su cuenta originalmente no era tan variada. Bueno, el contenido así editado lo hago mucho más espaciado que antes. Antes era, no sé, cada un mes y ahora es 1 o 2 por año, más o menos. Ay. Look at this fat cat. Y bueno, como la gente, qué sé yo, me empezó a seguir y ellas también, y qué sé yo dije, bueno, tengo que subir como, así como las noticias, ¿no? Lo que va saliendo, como, ¿cómo se dice? Updatear. Entonces como que medio que se convirtió en eso, como en una cuenta de updates. En el caso de Disciple, me decía que nunca tuvo algo fijo. Bueno, yo empecé en diciembre de 2022 y en un momento como que sentí la necesidad de compartir eso y dije, bueno, entonces me voy a crear una cuenta y lo publico ahí, y entonces así surgió. O sea, ¿tú con qué contenido empezaste con tu fanpage? La idea principal era hacer tipo diseños. Bueno, la página en un principio se llamaba Disciple of Ale y justamente, o sea, la idea era publicar cosas de Ale, pero eso duró, no sé, un mes, pues ya estaba publicando cualquier cosa. Pero sí, es como que arranqué por esta línea, digamos, pero después empecé a publicar contenido variado, digamos. No hay duda de que tanto The Warning Argentina como Disciple 404 son ejemplos de lo lejos que puede llegar una fanpage cuando detrás hay dedicación y amor por lo que se hace. Algo que ha cambiado mucho desde que hice mi primer video es el humor en su fandom. Digo, no es por dármelas de visionario, pero yo incluí en mi primer video a la causa principal de por qué el fandom se acabó convirtiendo en puras páginas de objetos todos rancios. Y lo peor, o lo mejor, es que a ellas les encanta. A Pau le dio risa el meme de Fuerza Leona, lo subió a Pinterest y hasta empezó a darle likes constantes a su cuenta. Estuvo bien chistoso porque aparte la primera vez que me dio like yo ni me enteré. O sea, estaba viendo mis publicaciones y vi que tenía ahí un like de Pau. Como que se me hace muy chistoso que quiera ver el contenido que hago, pero pues la neta, o sea, como que ya llegar a lo del follow se me hizo muy chido, como que es algo que le agradezco, que vea las cosas bobas que se me ocurren de repente y que le den risa también. Y que ahora existan ese tipo de cuentas lo vuelve más divertido. Así que, chancla, borra tu cuenta. Baba Bowie. Otra cosa que ha crecido mucho en el fandom es la cantidad de gente que va a conciertos y se dedica a grabar un montón de contenido, ya sea desde su lugar en la fila, grabando toda una canción, o incluso compartiendo momentos que solo se viven si estuviste ahí. Y si hay dos cuentas que representan muy bien esto, son Dani Saladita con Cajeta y Petunias Micro SD. En serio, suben muchísimo contenido de conciertos de muy buena calidad. Y hablando con la primera, pude entender varias cosas interesantes de ese tipo de contenido. Empecé mi fanpage, fue en abril, creo que sí, 2023. Y me empecé a meter como al Patreon, entonces ahí había gente que interactuaba. Entonces dije, no, yo creo que voy a hacer una cuenta dedicada meramente a ellas. Entonces ya empecé publicando videos y haciendo memes y ediciones. Entonces a lo largo del tiempo tú has ido cambiando bastante de contenido. Pero ¿cómo fue cuando empezaste a hacerlo como es ahora? Es que
cuando yo empecé siento que entras muy motivado y con mucha creatividad. Entonces ya debido al tiempo y así, entonces ya me dediqué solo a subir videos y si sale alguna como que, si se me ocurre hacer alguna edición, la hago, pero sí me cuesta ya mucho más trabajo como fue antes. ¿Y no crees que es un poco complicado encontrar ese punto medio para hacer tu contenido? Me refiero más a si decides grabar todo o disfrutar de algún momento en específico. Sí, siento que es muy importante encontrar el equilibrio de disfrutar el concierto y de grabarlo. Entonces, ¿en qué momentos allá? O sea, todas sus coreografías y caras están en mi cabeza, ya sé en qué momentos grabar y qué momento los puedo disfrutar. Técnicamente lo que hacen estas cuentas es similar al trabajo que ahora está haciendo la misma banda con un chico que se llama Nakashima. Así que afortunadamente ya contamos con este tipo de contenido integrado directamente a la banda, grabado incluso a una calidad todavía más espectacular que antes. Otra parte del fandom que me parece increíble es la de la gente que hace arte, pero no como cuando alguien dice arte refiriéndose a lo que sea que es esta cosa. Me refiero a dibujo, ya sea digital, en un cuaderno o en Paint. Hablo de gente que realmente se toma el tiempo de ilustrar a las chicas con un nivel de detalle y creatividad muy grande. Hay referencias a sus letras, a los videos musicales o a momentos exactos de conciertos que solo un fan reconocería. En lo personal, creo que esta es una de las partes más cool del fandom, porque de verdad se ve el talento que tiene mucha gente. TikTok creo que es la segunda red social en la que más apoyo han tenido en el último tiempo. Aquí hay una diversidad de contenido muy grande, desde la misma gente compartiendo sus experiencias yendo a conciertos, memes y sobre todo, algo que a mí me fascina, como los edits. Esos videos llenos de efectos, transiciones y movimientos que en menos de 30 o 40 segundos te dejan literalmente así. Siento que es un tipo de contenido súper complejo de hacer, no solo por la edición en sí, sino porque todo tiene que estar perfectamente planeado. Cada corte, el ritmo de la canción, las transiciones y los efectos tienen que fluir de forma exacta con las fotos o videos para que el resultado se sienta bien, y por eso mismo no cualquiera lo logra. Una cuenta que para mí sí lo hace es la de Hunter. Cada edit suyo se siente como una explosión perfectamente planeada. Normalmente con los edits de transiciones adopté este hábito de hacer storyboards, que bueno, es básicamente dibujar todo lo que me imagino yo en la cabeza mientras escucho el audio, y eso me sirve mucho precisamente porque como los edits de transiciones son pues más tardados en hacer un storyboard, pues agiliza ese proceso de que ya tienes todo planeado. Al principio, obvio, la base es hacer una transición súper básica y después ya es meterle un montón de efectos para que se vea más fluido, más suave, que es lo que siempre intento cuidar en los edits, porque pues es lo que hace que un edit se vea más divertido, ¿no? Más dinámico, que sea más satisfactorio de ver. Otra cosa que me sigue sorprendiendo es la cantidad de fans que no solo consumen el contenido, sino que también lo reinterpretan. Me refiero a las personas que hacen covers, ya sea tocando la guitarra, la batería, el bajo, cantando o armando sus propias versiones. Hay una comunidad enorme que se ha dedicado a recrear las canciones de The Warning y que demuestra el nivel de conexión que muchos sienten con su música. Incluso hablé con Electrify, una banda tributo que se ha dedicado a compartir en vivo la energía de The Warning, pero desde su propia esencia. ¿Cuál es el desafío más grande para ustedes de ser una banda tributo? Yo siento que poder hacerle honor a la banda a la que le estás haciendo tributo. Sí. O sea, que esté bien representada esa banda. Sí, que eso es que es todo un reto, porque es como, ellas son de que tan geniales, es como, ¡ay! Tenemos que intentar ser alguna mitad de eso. Sí, no, y es difícil porque las ves y dices, es que son, o sea, nuestras ídolas, entonces ¿cómo nosotras podemos intentar llegar a ser, aunque sea la mitad de lo que son ellas? O sea, es como mucha presión, pero está muy bonito también. Y es muy divertido. Su proyecto no es solo una muestra de talento, sino también un reflejo de cómo la música de la banda ha inspirado a otros a empezar con algo nuevo. En YouTube hay canales muy buenos que subtitulan todas las canciones. Están los que recopilan todo lo que sale de la banda, fans que hacen multicam de los conciertos, o como lo que mencioné con Electrify hace rato, mucha gente muy talentosa compartiendo covers o enseñando cómo tocar las canciones. Así que hay una comunidad muy sana en esta plataforma y me alegro de poder apoyar un poco con mis videos en eso. De hecho, algo que admiro mucho precisamente de los fans de la banda en esta plataforma es el gran apoyo que nos dan a muchos creadores que hacemos contenido sobre The Warning. Pero, para que no se queden solo con mi opinión, contacté con Phil0, un chico que hace video reacciones, y le pregunté por cómo se siente respecto al gran apoyo que los fans le han dado. So, I stumbled upon The Warning really just by accident after one of my viewers suggested I check them out. I had never heard of them before that, but from the very first video I did, I was hooked. And I think a big part of why The Warning's
ecosystem is so compelling is due to this community they've created. Everyone I've met, both online and in person, everyone's just so positive and supportive, and it's a very infectious quality that just keeps you engaged and keeps you coming back for more. Ahora bien, antes de terminar, creo que este video es la oportunidad perfecta para hablar sobre un tema relacionado al fandom y a lo que rodea a la banda, porque hasta este momento solo he hablado de sus fanpage. Desde que empecé con este canal hace 2 años, he visto y leído de todo. A lo que voy con esto es que he podido leer, ver y analizar a una gran cantidad de gente hablando sobre la banda, y aunque no quiero que esto se convierta en algo similar al final de mi video, el hate a The Warning no tiene sentido, espero lo más pronto posible que se aleje este tipo de gente que solo busca aprovecharse de que son un tema del que pueden colgarse, en donde en vez de centrarse en hablar sobre el talento que tienen, sobre su música o simplemente hablar sobre la trayectoria de la banda, todo lo empapan de conflictos que persiguen a la banda desde hace 10 años. Creo que por más buena intención que pueda haber de muchos fans en eso, perjudica más a la banda de lo que la beneficia, y es otro de los motivos principales por los que quise hacer este video, hablando de lo verdaderamente bueno que rodea a la banda. Así que, si tú eres parte de ese grupo que aporta, comparte o simplemente eres de los que está ahí disfrutando, gracias, porque al final del día el fandom también es parte de la historia de la banda. En fin, gracias a todos los que participaron y me ayudaron para poder hacer este video como lo imaginé. Los TQM, bye.